Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy. Como todos los martes, todas las mañanas de los martes, tenemos la columna de literatura para viajar lejos. Tuvimos un impasse ahí, quizá algún capítulo que no salió, bueno, porque los cambios climáticos nos hacen que agarremos alguna afección en la garganta y cositas así. Pero igual sirven para descansar, esos días sirven para descansar. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ahora muy bien, después de la angina y de la falta de voz. Imagínatelo cómo me sentiría yo con falta de voz. Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Feliz de estar de nuevo aquí. Por ahí dicen algunos que el cónyuge siempre está contento cuando uno tiene falta de voz, ¿no? Claro, sí, es que muchas me lo han dicho y yo tengo la sospecha de que es cierto. Bueno, como siempre, las vías de comunicación 091 99 12 10 a través de WhatsApp o de Telegram. Ahí nos pueden dejar sus mensajitos, dudas que tengan, consultas que quieran hacer. Todo lo pueden mandar por ahí. O si no, en los comentarios de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos los contenidos y también los podcasts que colocamos ahí. De todo, de las entrevistas, de todo. Pero para viajar lejos, ahí tiene un numerito antes. La gente me pregunta, ¿por qué tiene un numerito? Bueno, ese es el número del capítulo. Creo que es 100. Si no me equivoco, hoy es 104. El capítulo ya cuarta temporada, se habla mucho 3, pero es la cuarta temporada de Para Viajar Lejos. Realmente un éxito esta columna. A la gente le gusta mucho, tenemos muy buena repercusión, a muchos les gusta, así que las gracias para todos que se comuniquen, que nos hacen llegar su mensaje. Bueno, María, contanos un poquito. Muy bien, antes que nada, muy agradecida desde lo más profundo de mi corazón, agradecida por esta audiencia, agradecida por el espacio. Y bueno, es realmente internarse en un mundo mágico, el mundo de la literatura es un mundo mágico, porque es un mundo en el que nosotros nos introducimos en universos que son de otros escritores. Entonces, es lo que imaginó otro. ¿Y hoy sabes por dónde vamos a ir? Bueno, precisamente el tema de Para Viajar Lejos hace un poco ocasión a eso. Claro. Porque cuando pensábamos un nombre y yo buscaba a ver qué podíamos buscar, me encontré con esa frase y dije, sí, está bien, porque uno con la imaginación puede viajar a cualquier lugar. Y es de Emily Dickinson, sí. Admirada por mí, una poeta estadounidense exquisita. Emily Dickinson, que decía que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Totalmente. Así que cuando le diste ese nombre a nuestro espacio, estuviste genial. Genial, Carlos, de verdad genial. Es que es una buena frase para describir lo que uno ve cuando lee, ¿no? Cuando lee. Y puede viajar en el tiempo, en el espacio, cosas, imaginar, crear. El mundo de los escritores, el mundo de los lectores, cuando nosotros leemos, escapamos, nos refugiamos, tenemos un espacio de descanso o de generación de conocimientos. Entonces es valiosísimo el libro y es valiosísimo entrar en este espacio. ¿Y hoy sabes a dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir hoy? Nos vamos a ir a México en la época del virreinato. Estamos hablando del siglo XVII. Muy bien. Y vamos a hablar de una escritora que dejó una marca indeleble en lo que podríamos llamar la generación de oro, la época de oro de la literatura del Renacimiento y del el premodernismo en España y en la lengua española, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, yo no la tengo, así que vamos a descubrirla. Vamos a descubrir. Es realmente un personaje muy particular, porque vamos a ver además con qué cosas se encontró y contra qué cosas tuvo que luchar. Muy bien. Fue grandiosa. Se llamaba Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Según algunos autores, nació
el 12 de noviembre de 1648. Pero algunos estudios que se han realizado en los últimos tiempos plantean que nació un poco después, en 1651. Porque como en esa época quienes registraban los nacimientos eran quienes bautizaban, es decir, estamos hablando de las iglesias, de los curas de las iglesias, posiblemente a ella y a una de sus hermanas, Josefa, las bautizaron el mismo día. Entonces, si la inscribieron en 1648, como que la hermana, que no era melliza, tenía muy poquitito tiempo, una diferencia de unos 5 meses, cosa que no podía ser. Así que lo más probable es que Josefa fuera mayor y que ella haya nacido en 1651. Estamos hablando de una época en la cual los registros eran bastante escasos y muchas veces poco profundos, ¿no? Hoy en día hay muchas más posibilidades. Falleció el 17 de abril de 1695 en Ciudad de México. Se considera que cuando una epidemia casi seguramente de fiebre tifoidea arrasó con el convento en el que ella estaba. Es considerada, fíjate vos, es maravillosa, esta mujer es maravillosa, la 10ª musa. Se la considera la 10ª musa y formó parte del siglo de oro de la literatura de la lengua española, la mujer más destacada del siglo XVII y seguramente de toda esta época post-Edad Media, Renacimiento y Edad Moderna, hasta que, bueno, las mujeres comenzaron a tener su impronta en la literatura. Una magnífica mujer con una inteligencia espectacular. Entró a la vida monástica porque no quería casarse. Entonces, el confesor de los virreyes, donde ella tenía, ahora vamos a ver cómo entró en la corte del virreinato, el confesor de los virreyes, que después se transformó en su propio confesor, le dijo, ¿por qué no entraba en una orden monástica si no se iba a casar? O sea, las mujeres de esa época o se casaban o eran monjas. Entonces, entró en la vida monástica. ¿Y sabes cuál fue el factor que la hizo entrar en el monasterio, en las Jerónimas? No sé por qué. Querer aprender. Mira. Porque tenía muchísimas posibilidades y más posibilidades haciendo una vida religiosa que haciendo una vida laica. Bueno, que en esa época o los que tenían eran los nobles libros o si no también la iglesia, ¿no? Exacto, y es esa razón por la que ella ingresa en la vida monástica a instancias de este sacerdote del que después vamos a hablar. Se considera que fue entre 1664 y 1665 cuando ella entró en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, que era el marqués de Mancera. Su esposa, la virreina Leonor de Carreto, inmediatamente vio que aquella chica que le presentaban como hija de una familia noble, que podía entrar en la corte a su servicio, era muy inteligente y muy sagaz, y la tomó bajo su protección. El ambiente del virreinato, el hecho de que se rodearan en algunas tertulias con muchísima gente muy preparada, como teólogos, escritores, poetas, investigadores, arquitectos, pintores, hizo que Juana Inés se sintiera en su ambiente. Comenzó a ver que las posibilidades de aprender estaban allí. Eso generó entre ella y sobre todo la virreina, Leonor de Carreto, un vínculo de muchísimo afecto. La tenía como si fuera una familiar suya. Era una preadolescente en ese entonces, Juana Inés. La hizo evaluar incluso por un grupo de humanistas científicos que consideraron que todos los exámenes que le habían puesto los había salvado, como podríamos decir hoy, con excelente. Es decir, le pusieron pruebas de ingenio, diferentes, problemas matemáticos, interpretaciones literarias, y ella lo hizo en forma brillante. Entonces ya empezaba a destacarse esta niña, porque era una niña todavía, en la corte del Virreinato de México. Te decía que, estaba rodeada de gente muy capaz, de intelectuales, de artistas, de pensadores. Entonces era el mejor campo, el caldo de cultivo, el campo donde ella podía crecer y donde podía desarrollarse. Ya siendo una niña, escribía sonetos, elegías fúnebres, que eran muy bien recibidas en la corte del virreinato. Incluso hay uno de sus investigadores, Chávez, que señala que se la conocía como la muy querida de la virreina y que el virrey le tenía muchísimo aprecio. Entonces estamos hablando de una persona que ya se destacaba incluso en la corte del virreinato, que era muy poderoso. Era uno de los virreinatos de América Latina, de la Latinoamérica actual, y era muy poderoso porque estaba además en un área de muchísima expansión. Fíjate vos,
sobre el Océano Pacífico, sobre el Caribe. Claro. Desde el punto de vista geopolítico, era un lugar de muchísimo crecimiento y mucho comercio. Después de esta etapa, hay cartas que ella envía, hay mucho recuerdo epistolar, mucho material epistolar de Juana Inés en esta época. Ella responde además con muchísima inteligencia, con respeto, pero protestando. En general se dan las protestas porque, por ejemplo, se le pide que no tiene por qué leer tanto, ni tiene por qué escribir tanto, ni tiene por qué saber tanto. Cuando ella primero entra en la corte después de salir de la corte, entra en las Carmelitas a instancias del padre Núñez de Miranda, que era justamente el confesor de los virreyes, porque si no se iba a casar y no iba a estar en la corte eternamente, que entrara como monja. Claro. Entra a las Carmelitas, pero la orden de las Carmelitas era tan rígida que se enfermó, porque no podía hacer lo que ella quería hacer. Se disgustó, vamos a decir. Mucho, se deprimió profundamente. No podía leer, solamente podía leer elementos religiosos, digamos textos de la Biblia o, por ejemplo, las oraciones diarias. No podía escribir. Tenía horarios extremadamente rígidos. Se enfermó, tuvo que salir. Núñez de Miranda le vuelve a decir, tienes que entrar en una orden monástica, no puedes quedarte sin casarte y no vas a estar toda la vida viviendo en la corte. Estamos hablando de que era una jovencita. Uh-huh. Y entró justamente en la orden de San Jerónimo. Por eso se dice que es una monja jerónima. La orden de San Jerónimo permitía no solamente que la persona tuviera un lugar propio, ella tenía una celda de 2 plantas, o sea, tenía una celda en la que tenía su cama, su mesa, pero tenía una celda en la que ella podía estudiar, tenía una biblioteca, un escritorio, papel para escribir, tinta, y además tenía monjas jovencitas que la ayudaban en sus quehaceres. Entonces se podía dedicar a estudiar y a escribir todo lo que ella quería. La orden de San Jerónimo fue muy útil para Sor Juana Inés. Allí es cuando toma el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Hacía incluso tertulias en su celda. Invitaba a aquellas personas que escribían, que habían sido bienvenidos en la corte del virrey, y los llevaba a su celda con permiso, por supuesto, ¿no?, de la superiora, y allí tenían las tertulias en las que incluso algunas monjas participaban invitadas por ella. Ella era muy abierta. Fue una de las primeras mujeres de su época que planteó la necesidad incontestable de que la mujer tenía que ser educada, que la mujer tenía que estudiar, que no había nacido solamente para traer hijos al mundo, limpiar y cocinar. Hablaba así, e incluso a sus compañeras del convento les hablaba así. Muchas no aceptaban, consideraban que la vida monástica pasaba por otro lado, por la oración, por la sumisión. Ella no, siempre fue una rebelde, pero en este caso fue muy respetada por las superioras del momento, ¿no? En ese convento, en ese conjunto conventual de San Jerónimo, Juana Inés pasó la mayor parte de su vida. Hay críticos que hablan de que ella, cuando era jovencita y estaba en la corte, sufrió alguna decepción amorosa que la llevó a escribir algunos de sus poemas. La verdad es que ella era muy experimental con sus poemas. Experimentaba mucho e incluso escribió muchísimo por encargo. Mucho, porque primero en la corte de los virreyes, los nobles, los mismos científicos, investigadores, teólogos que llegaban a las tertulias. Después, cuando estaba en el convento de San Jerónimo, le pedían para un entierro, para una boda, para una tertulia. Entonces ella escribía y escribía muchísimo por encargo porque le encantaba, pero además leía mucho. Era muy lectora. Leía los clásicos griegos que se le estaba permitido en la orden. Leía, por ejemplo, libros de la Edad Media, compilaciones de la Antigüedad. Es decir, era una mujer de armas tomar, Sor Juana Inés de la Cruz. Y dejó su huella. Armas intelectuales, ¿no? Sí, claro, de armas tomar desde el punto de vista intelectual. Aclaremos. Gracias por la aclaración, por favor. En 1673 murió el virrey Mancera y fue relevado, por supuesto. Su esposa tuvo que irse. Falleció muy poco después Leonor de Carreto. Ella incluso le escribe varias elegías, entre ellas de la beldad de Laura enamorados, porque a Laura le decían a Leonor. Ella sufrió mucho la pérdida de su amiga, una amiga que la había protegido, que la conoció cuando ella era una niña
y que le permitió crecer y aprender. Escribe muchísimos sonetos, muy petrarquista, es decir, siguió mucho la línea de Petrarca en su poesía, pero era a su vez muy original. En 1680, Fray Payo Enríquez de Rivera es sustituido por Tomás de la Cerda y Aragón a frente del virreinato. Entonces se le encomendó la confección a ella de un arco triunfal para recibir al nuevo virrey, y hace un Neptuno alegórico que dicen que fue maravilloso y que inmediatamente los virreyes la ponen bajo su protección. Es decir, esta monja no puede quedar en el convento. Claro. Tiene que seguir estudiando y tiene que seguir escribiendo y tiene que seguir trabajando con las demás, haciendo cosas, digamos, originales a nivel de lo que era la artesanía, lo que era el arte, pero además la escritura. El Neptuno alegórico es además un poema impresionante. La virreina del momento, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, que era condesa de Paredes, se hizo muy cercana a ella, muy cercana a la monja, e incluso se dice que Sor Juana Inés le regaló un anillo y algunos textos, poemas y prosas que esta mujer, esta noble, María Luisa, llevó a España para que fueran, digamos de alguna forma, conocidos y publicados. Si no hubiera sido por toda la protección que tuvo de la nobleza, ella no hubiera podido publicar nada, porque realmente siempre la estaban limitando. Su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le reprochaba que no se ocupara tanto que se preocupara tanto de temas mundanos, y que ese contacto frecuente que tenía con las personalidades de la nobleza la estaban haciendo dimitir o alejarse de lo que era divino, de lo que era plenamente monástico, de su vida en el convento. Se enojó mucho con ella, se enojó muchísimo con Juana Inés. Entonces, la marquesa de Laguna y la virreina la tomaron bajo su protección. Planteaban, una mujer con esta inteligencia y esta sagacidad no puede de ninguna forma perderse en un convento. Y eso le decían al confesor, pero de todas maneras fue muy duro con ella. El gobierno virreinal del Marqués de la Laguna, que estuvo vigente entre 1680 y 1686, coincide con la época de plenitud de creación de Juana Inés de la Cruz. Allí es cuando más produce, a nivel de poesía, a nivel de prosa, de pensamiento, porque además era una pensadora, e incluso a nivel de las críticas a la crianza de las mujeres en la época. Escribió versos sacros y versos profanos, villancicos para las festividades religiosas, autos sacramentales como el Divino Narciso, el Cetro de José y el Mártir del Sacramento, y 2 comedias, Los empeños de una casa y Amor es más laberinto. Y además administró el convento y lo hizo muy bien. O sea, lo administró los bienes y el convento creció, produjo más. Es decir, una mujer con una inteligencia espectacular. Todo esto que ella escribió está dentro de su magna obra. Pero además tenía una enorme ventaja. Le pagaban por los villancicos, le pagaban por las obras que hacía cuando moría alguien, o sea, por los poemas funerarios. Entonces ella lo dividía en 2 partes, digamos, ¿no? Parte de eso compraba libros y trataba de mejorar la situación del convento, y parte lo daba para la beneficencia de las familias más pobres, que siempre estuvieron en su mente como un problema. Y dentro de los más pobres, quienes más le preocupaban eran los niños y las mujeres. Entonces, hizo muy buen uso, porque tenía mucha inteligencia para el dinero, cosa que no todos podemos decir, con muy buen uso con lo que se le pagó. Entre 1690 y 1691 se vio involucrada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que realizó un sermón de un predicador muy conocido, el jesuita Antonio Vieira. Esa crítica que hizo fue publicada por el obispo de Puebla, que la quería muchísimo, Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el título Carta Atenagórica. Él la prologó con el seudónimo de Sor Filotea, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y se dedicase en cambio a las divinas,
de las cuales, según el obispo de Puebla, sacaría mayor provecho. Entonces, esto fue provocó una reacción tan impresionante que fue un problema para la corte virreinal, para la iglesia de la época, porque ella hace una crítica del sermón de un sacerdote. Entonces, Manuel Fernández de la Cruz, que pasa esto justamente, publica la crítica, y él se la prologa, por supuesto no se pone el nombre de él, sino que se pone Sor Filotea, genera como un incendio en la iglesia. Pero claro, muchísimos de los curas de la época estaban de acuerdo con lo que Sor Juana criticaba. Entonces, cuando le pide justamente, que le piden que se dedique más a lo que es divino y no mundano, ella escribe una carta magnífica. Yo la otra vez cuando hablamos de Carl Sagan, leímos un extracto en el que ella se plantea ¿por qué razón? ¿Por qué las mujeres no pueden saber? ¿Y por qué las monjas no tienen que aprender y saber? Para mayor gloria de Dios, decía ella incluso. Claro. Desde que tengo uso de razón, mi afición por el aprendizaje ha sido tan fuerte y violenta que ni siquiera las recriminaciones de otras personas, ni mis propios reproches, me pidieron que siguiera esta inclinación natural que Dios me dio. Solo Él conoce el porqué, y también sabe que le he implorado que me quite la luz del discernimiento, que me deje únicamente la necesaria como para cumplir con su mandato, ya que, según algunos, todo lo demás es excesivo para una mujer. Otros afirman que hasta pernicioso. Fíjate la ironía, ¿no? Estamos hablando que la réplica es al obispo de Puebla, que el obispo de Puebla le plantea, mira que seguramente esto va a provocar grandes iras en otros, pero quien más enojado estaba era Antonio Vieira. El obispo de Puebla tenía mucho temor por ella incluso. Incluso le pidió que enviara sus escritos a España porque se los iban a hacer quemar. Y fue eso lo que pasó después. Filotea de la Cruz era era el seudónimo que usó el sacerdote para poder prologarle la crítica a Sor Juana. La última etapa, porque murió joven debido justamente a esta epidemia que arrasó con el convento de San Jerónimo, está entre 1692 y 1693. Habían muerto todos sus protectores. Habían muerto quienes además la criticaban y que ella conocía, pero había otros que entraban en una crítica muy, muy violenta hacia su obra. Las epidemias empezaron a diezmar a la Nueva España, como se le llamaba, ¿no? Al Virreinato de México y a toda la región del norte de América del Sur y a Centroamérica y América del Norte. En 1693, estamos hablando siempre del siglo XVII, ¿no? Un siglo donde la expectativa de vida era muy corta, en que había epidemias cuyo origen no se sabía y que diezmaban a la población. Hay un cambio muy grande en ella. Prácticamente deja de escribir y se dedica a las labores religiosas. Hay quienes plantean que entró en un periodo místico. Quienes conocieron a los que compartieron la vida con Sor Juana Inés, dicen que lo más probable es que ella haya sabido que había una conspiración en su contra para eliminarla o para excomulgarla y sacarla del convento donde ella estaba protegida, cuidada y tenía su espacio, y que ante esto ella prefirió, bajar perfil y dedicarse exclusivamente a las labores de una monja en un convento. Es mucho más probable, plantean quienes después escribieron sobre ella y que conocieron a quienes formaron parte de su vida, que haya sido esto y no otra cosa, porque era muy rebelde. Era capaz de enfrentarse a cualquier autoridad, con muchísima altura y con mucho respeto, pero lo hacía. Entonces es muy probable que una conspiración misógina y de destrucción de su obra, porque a ella se la condena a quemar su obra. Mira. Sí, en este periodo anterior. Bueno. Se la condena. Entonces, ¿qué hacen? Quienes la quieren y sobre todo la gente de la corte del virrey, llevan toda su obra a España para que en España se pueda ser publicada. Además de eso,
de alguna forma, hay también el obispo de Puebla va a tratar de proteger la obra escrita por ella, que no sea quemada. O sea, se ve que hubo allí una conspiración que ella tuvo que enfrentar, y con sus monjas amigas, con las personas que la querían, con los curas que la habían protegido, con la gente que estaba en la corte del virrey y que admiraban la obra de Juana Inés, trataron de guardar todo y enviarlo a España para que fuera publicado allá. O sea, fue una mujer que sufrió muchísimo, más allá de toda su enorme creación. Igual para la época estuvo bastante protegida también, ¿no? Muy cuidada, muy protegida y muy admirada. Y además la obra, siempre había alguien que se la protegía, alguien que decía, no, esto no puede quemarse, no, esto no puede destruirse, Claro. esto hay que salvarlo. Entonces, ¿qué hacían? Cuando viajaban a España se lo llevaban. Claro. Considero que eso habla mucho también de cómo llega hasta nosotros la obra de Sor Juana Inés, de qué manera fue capaz de sobrevivir a tantas adversidades, porque podría haber pasado inadvertida o haber llegado hasta nosotros muy pocas cosas. Además, ella escribió muchísimos elementos que pueden ser considerados poemas, sonetos que pueden ser considerados paganos. Hacía poemas de amor, por ejemplo, poemas de amores no correspondidos. Por eso muchas veces se habló de que ella había sufrido algún desencanto amoroso. Ella una y otra vez dijo, Carlos, que no, que ella escribía lo que otras personas sentían, que su verdadero amor era saber, aprender, que ella estaba enamorada de la sabiduría y del aprendizaje. ¿Puede ser que haya ocultado algún amor no correspondido? ¿Por qué no? Claro que puede haber pasado. Pero ella una y otra vez decía que no, que ella estaba enamorada de aprender y de saber. Qué mujer, ¿no? Sí. Qué mujer. Muy, muy interesante. Muy interesante. Murió el 17 de febrero, como habíamos dicho, vivió 40 y pocos años. Se habla del 17 de febrero o del 17 de abril. Viste que, como te digo, claro, los registros no siempre eran exactos. De 1695 estamos hablando de que además estaban pasando por una epidemia, vaya a saber si podían registrar o no. Estaban cuidándose unas a otras. La gente moría en sus casas, las monjas en sus conventos. Era terrible. Ella colaboraba cuidando a las monjas enfermas y si podía salir cuidaba a las personas que podían estar cerca y que necesitaban de su ayuda. Falleció a las 4 de la mañana. Según un documento, dejó en ese momento 180 volúmenes de obras selectas, escondidas, muebles, una imagen de la Santísima Trinidad y un niño Jesús. Todo lo que ella escondió se fue entregado a la familia de Sor Juana Inés de la Cruz, con excepción de las imágenes que ella misma, antes de fallecer, había dejado al arzobispo. Fue enterrada el mismo día de su muerte. Estamos hablando de epidemias. Claro, no podían ser velados, había que enterrarlos en cuantos morían. Con asistencia del cabildo de la catedral. Es decir, estamos hablando de que más allá de que no se podía juntar gente, por Sor Juana Inés lo hicieron, porque era una mujer admirada. El funeral fue presidido por el canónigo Francisco de Aguilar e incluso un poeta, Carlos de Sigüenza y Góngora, escribió una elegía fúnebre para poder enterrarla. En la lápida que se colocó se escribió: en este recinto, que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de febrero o el 17 de abril de 1695, porque además lo que se encontró está borrado, no se sabe muy bien en qué momento, en qué mes murió. Fue un 17 de febrero o de abril. En 1978, una pildorita, durante excavaciones rutinarias en el centro de la Ciudad de México, viste que hay que estar permanentemente en México, tratando de desenterrar en los lugares que se puede la antigua Tenochtitlán. Claro. Descubrieron varias tumbas, entre las que aparentemente está la de Sor Juana Inés. Se encuentran los restos de ella en el centro histórico de la Ciudad de México. Y no se pudo corroborar la autenticidad, pero porque había muchas monjas muertas prácticamente el mismo día. Pero según parece pudo ser ella. No hay tampoco información genética, genealógica y genética que permita saber quiénes son sus familiares actuales. Además, ella no tuvo hijos, no tuvo descendencia porque vivió una vida de consagración. Entonces, bueno,
queda sin saber, pero entre esos restos están los restos de Sor Juana Inés de la Cruz. Compuso gran cantidad de obras, como decíamos, Los empeños de una casa, que es una obra de teatro. Después, Amores más laberinto. No las vi ninguna ni las he leído. El mártir del Sacramento. Ella acá está mitificando un santo, San Hermenegildo. El cetro de José y el divino Narciso. Después hay una enorme cantidad de obra lírica. Sonetos, poemas amorosos, en los que habla mucho de la decepción. Por eso lo que vos dijiste, más allá de lo que ella haya planteado, Sí. pudo haber sido real. Villancicos. Y también usó, fíjense ustedes qué cosa impresionante, el tocotín. ¿Qué es el tocotín? Eso, ¿qué es Es el una tocotín? derivación del género poético, en el cual ella usa palabras en lenguas originarias, porque fue muy respetuosa de los pueblos originarios. Los nahuatles, los aztecas, los toltecas. Había mucha civilización en esa Por época, supuesto, ¿no? todavía quedaban indígena. los pueblos muy diezmados por las enfermedades, por el trabajo, digamos, opresivo, por todo eso que se hizo, ¿no? Que fue un castigo tan grande y prácticamente la desaparición de los pueblos originarios. Ella los admiraba. Entonces el tocotín es una forma poética en la que ella rescata versos, palabras, dichos de los pueblos originales de su México natal. Más allá de que era criolla, porque era descendiente de colonizadores, ella respetó, cuidó dentro de lo que podía y admiró las formas culturales de ese territorio. También escribió un tratado de música llamado El Caracol, que ella no quiso de ninguna manera que se publicaba porque dijo que era una obra mala, que era de muy mal nivel. Pero también fue música. Tocaba la guitarra, tocaba la lira. Hubo además un libro muy especial por encargo, ¿no? Que se llamaba Enigmas, porque ella era muy ingeniosa. Entonces le encantaba decir adivinanzas y escribir cosas para que los demás investigaran e indagaran. Ese libro, Enigmas, que fue escrito para unas monjas que eran sumamente lectoras, está en la biblioteca de Lisboa ahora, fue llevado allá por Enrique Martínez López en 1968, estamos hablando de pleno siglo XX, y fue escrito para que las monjas se divirtieran. Y ella formó con esas monjas que leían, que les encantaba escribir y que les encantaba resolver enigmas, la Casa del Placer fundó, se llamaba la Casa del Placer. Los placeres de tipo intelectual eran para ella lo máximo. Ella consideraba que cuando escribía y cuando leía estaba, digamos, experimentando el mayor placer. Una mujer... Sí, una historia increíble también, ¿no? Una historia increíble, en la época en la que se desarrolló. Era una feminista. Y sí, totalmente. Era una feminista y no hay duda de que lo era. Y hay algunos poemas de ella que son sumamente críticos. Muchos de nuestros oyentes y de quienes nos ven conocerán este. Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obres bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la que paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os ruegue rogar. Era difícil leerla. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¿Qué te parece? Además, habla con una enorme altura de la prostitución y ¿para qué les pagan? Pero después, las que pagan son ustedes. O sea, ellas piden el pago, pero son ustedes los que pagan. Es aquella eterna discusión. ¿Por qué existe la prostitución? ¿Porque hay prostitutas o porque se paga para trabajar con ellas? Es difícil el lenguaje, es un lenguaje muy petrarquista, por eso me trabé, pido disculpas a ti y a la audiencia. Pero es además una crítica muy mordaz. Ustedes quieren mujeres buenas, pero son ustedes las que las hacen malas. Después cuando las hacen malas no las quieren. Juega muy bien con la ironía, ¿no? Es muy irónica, muy sarcástica. Se dice que era muy sagaz y que a veces sus sarcasmos no eran comprendidos por quienes charlaban con ella. Aún cuando eran muy jovencitas, algunos de sus interlocutores no entendían sus sarcasmos. Totalmente. Porque eran muy crueles. Ella misma se decía que era una mujer cruel. Detente, sombra de mi bien esquivo. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivos sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero? Se ha de burlarme luego fugitivo. Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Pudo haber algún amor allí, algún amor no correspondido en su adolescencia. En que da moral censura a una rosa. Rosa divina que un gentil cultura... ¿Puedo recomenzar, audiencia? Por supuesto. Sor Juana me da trabajo. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñada nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Vos fijate la alegoría con la vida, ¿no? Con la vida de la presunción, el perfume, la belleza, y con la muerte, digamos, el encogimiento, la desaparición, la pérdida del perfume. Usó mucho el soneto, este es un soneto petrarquista perfecto, pero además de usar el soneto, usó otras formas, como el romance, por ejemplo. El soneto le encantaba, pero usaba romances, usaba distintas formas poéticas que de alguna forma también mantenían ese deseo de ella de expresar su ideología, de expresar la forma que tenía de ver la vida, de ver la sociedad, de ver las diferencias sociales tan distantes, tan profundas, con una distancia tan grande entre los que menos poseían y los que más tenían, más allá de que ella siempre agradeció la protección y el cuidado que tuvieron con ella en la corte. Pero de alguna manera esta mujer intentó siempre educar y siempre mostrar la belleza, y en la belleza mostrar su forma de pensar. Eso hace para mí personalmente de ella una heroína de las letras. Es Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, una de las integrantes más brillantes del siglo de oro
en lengua española. Muy bien, así pasó entonces para viajar lejos. La verdad que una historia hermosa y increíble también. Increíble, sí. Es muy difícil de creer. Y yo me pongo... Especialmente por la época, ¿no? Claro, es que yo me pongo en los zapatos de Sor Juana Inés, pensando cómo se sentiría ella cuando escribía, cuando tenía el apañamiento, digamos, la protección, cuando la arropaba el virreinato, cuando el mismo arzobispo la alentaba a continuar escribiendo, a seguir pensando, a tener tertulias de pensamiento y de intercambio, debe haberse sentido sumamente cómoda y feliz. Pero cuando después empiezan las críticas, cuando la llaman para condenarla, cuando le exigen que su obra sea destruida, claro, sí. todo eso debe haber sido para ella muy duro. Y también para la época mucha gente se la jugó también. Porque, pues, se la jugaron por ella. Sobre todo, no tanto en el caso de los virreyes, pero sí dentro de la iglesia. Sí, sin lugar a dudas. Se jugaron por ella. Por alguna razón tenían también que prologar con seudónimo, porque si no, claro, perdían además cargos que eran de mucho poder político. Porque estamos hablando de la Iglesia Católica del siglo XVII. Totalmente. Un poder político impresionante, muy ligado a lo que era la nobleza, ¿no? Sí. Y lo que era la corte en España y el virreinato, tanto en México como en Perú. Sí. Así que bueno, Sor Juana y la gente que la rodeó se la jugó, pero hoy la tenemos como un ejemplo, además, del primer indicio de feminismo registrado en una intelectual. Bueno, tenemos también los talleres literarios, ¿no? Para seguir compartiendo. Siguen funcionando, sigue. Y se puede entrar virtualmente a cualquiera de ellos. Estamos trabajando en los desayunos literarios los miércoles, de 10 a 12, en el Centro Cultural Carlitos, con cupos completos, pero se puede ir de visita. Bien. Estamos trabajando en el Jardín de la Palabra con Sandra del Río en casa, los viernes, de 4 a 6 de la tarde. Tal vez este viernes empecemos un poquito antes porque hubo un par de viernes que no pudimos hacerlo. Literatum en Progreso en el Centro Cultural de Progreso, el mismo día y a la misma hora, los viernes de 4 a 6. Hermosísimos talleres, 2 talleres. Los desayunos tienen más un perfil de intercambio cultural y de aprendizaje mutuo, además de creación literaria. Totalmente. Hay también otros talleres literarios en Las Piedras. Por eso siempre les decimos a nuestros amigos que formen grupos de lectura. Por supuesto. El taller literario de Marcelo Pareja, que es un taller principalmente de poesía, que está los miércoles de tarde en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja. Pueden buscar el teléfono y preguntar allí. Y Antonio Dátole, el abogado, el doctor Antonio Dátole, que es abogado y escritor, tiene su taller los lunes de tarde. Así que bueno, se pueden comunicar, en redes sociales aparecen. Hay mucha movida en Las Piedras, movida que queremos que se replique, por supuesto, en las otras comunidades. Y para todos aquellos que nos escuchan y quieren que fomentemos sus talleres literarios, café literario, como quieran llamarle, o encuentro literario, mándennos y nosotros lo vamos a estar también publicando y poniendo en pantalla para que la gente se pueda acercarse. Con enorme gusto y placer, y cualquier consulta también estamos aquí, dispuestos para ustedes. Por supuesto, y también ya hacemos, también porque María viaja lejos y también está en 24/7 con Catherine Velázquez en el portal allí bajo la lupa. Se los recomiendo. Catherine, le mandamos un gran saludo. Beso enorme, Catherine, amiga. Y bueno, que tiene a María García Marichal y que nosotros también pueden verla ahí también y encontrarse. Que son los jueves, ¿no? Los jueves empezamos a las 11:30, aproximadamente entre 11:30 y 12 menos 20. Estamos 1 hora y algo aproximadamente juntas, trabajando con este encanto de persona y gran profesional que es Catherine Velázquez. El programa se llama El Misterio de la Palabra, y hacemos algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, Carlos, pero dándole además una impronta geopolítica, un informe geopolítico casi siempre acompañado. Y además Catherine, profesora de literatura, tiene un bagaje muy amplio y hacemos un intercambio lindo y más extenso en el tiempo. O sea que son 2 perfiles diferentes para un trabajo que amo, me encanta y que agradezco profundamente. Bueno, así que el saludo para Catherine, y ahí también la pueden encontrar. Aparte, ahí ya terminó punto de partida, así que pueden engancharse. Pueden engancharse con 24/7 sin ningún problema, porque ya terminó punto de partida y Carlos ya tiene otra actividad. Totalmente. Bueno, nos reencontramos en el próximo capítulo. Por supuesto, esta vez con una poeta uruguaya.